Hola mi gente, escuchar la burrada de este, porque es una burrada. Continuamos. Volvimos otra vez. Volvimos. Bueno, recalcando, no es una pelea, simplemente es una pequeña charla de opiniones, de argumentos, ¿no? No, que no es una pelea, es una charla de opiniones, de argumentos y tal. Y ya visteis cómo se comportan ellos, ¿eh? Ya solo quieren discutir, que tienen que... Ellos son los que tienen que tener la razón, no dejan hablar a la gente. Ya lo habéis visto en el vídeo que hice, cuando estaba yo con ellos en directo, que cogieron y se comentó de dejar hablar a la persona que estaba hablando sin que interrumpa. Sin embargo, ya tanto Soldado Cristiano perdón, como Capitán Abraham, ya hablar por encima de los demás, ¿no? Y dicen que no pelean, están provocando las peleas. Mira, aquí te lo voy a leer, Aldo. Y ahora voy a pasar hasta llegar a ver hasta donde quedan calmados. En introducción de los profetas. Lo leí para enseñar, sino una persona que tal vez existió o no existió. Sí, aquí está el documento, por ejemplo, aquí. Por eso les digo que la sola escritura no sirve para nada. No sirve para nada. Que si vienen con... Eso de la sola escritura que no sirve para nada, como si hubiera algo más de la sola escritura. O sea, ellos dicen que hay más que la palabra de Dios, que Dios dijo más después de lo que está escrito, y eso es mentira. Que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. No sé qué pasa con él de esta forma. Ahí algunos... ¡Ay! Espera, que la liamos. A lo que estábamos. No sé qué pasa, porque si en algunas páginas, bueno, no sé, están... Y todo por el tema de la Unión Europea. Bien. Vamos, ya no a las especificaciones. Vamos a poner sí. Vamos a ver. Buscar. ¿Ves? Es que yo no sé qué pasa con... Me pasa lo mismo. Un segundo. Perdón. Vale. Hay links que los están quitando. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. La palabra profética es la palabra de Dios, a la cual haces bien en estar atentos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la palabra, también la palabra profética más segura, es la única que hay, la que está escrita, que vino de la boca de Dios, que desde ahí más para adelante no hay. Cristo no predicó más cosas, Dios no habló a la gente más de lo que escrito está. Sí, claramente que dice la palabra de Dios que hay muchos milagros, muchos, no lo que añaden por ahí, muchas cosas, no, muchos milagros que Jesús hizo, que si se escribiesen no habría libros que cupiesen en toda la tierra. O sea, que llenarían la tierra y faltarían sitios para... Pero en cuestión a los milagros. Pero las revelaciones y las profecías de la palabra de Dios son las que están escritas, no hay más fuera de ella. Eso es la palabra, o sea, es la sola escritura. Son los libros proféticos. ¿Veis? Ya empiezan a hablar a la vez, que no quieren esperar, se saltan la impaciencia. Ya, ok. Y esto es poco, porque el capitán cuando quieren interrumpir, encima uno. Por eso yo cuando intento hablar con ellos, si puedo
quitar el audio para yo poder hablar, pues claro que Daniel era un profeta. Es que se cambió el nombre. Aquí está, mira. Lo voy a poner en grande para que vean todo el público, ¿no? Para todas las personas que están ahí. Para que vean. Ahí está. Dice la palabra lo que dice la Iglesia Católica. Dice, de allí se forjó el personaje de Daniel, profeta y sabio. El caso, el engaño del catolicismo, es que los mismos católicos, mejor dicho, el Vaticano está engañado también, porque resulta que no fue la Iglesia Católica, bueno, no fue la Iglesia Romana quien llamó Iglesia Católica a la romana, fueron los griegos, les metieron el tema de las traducciones raras e inventaron el tema católico. Y ahora los que se dicen ser católicos se agarran mucho al griego, cuando los mismos griegos les metieron por medio el engaño de la mitología griega. O sea que los romanos fueron engañados también por la mitología griega y se cree en la Iglesia de Cristo. Y cuando les pregunto de dónde sale la palabra católica, me dan dos razones. Una, de la traducción católica, no sé qué, bueno, del griego. Otra, de, ¿cuál era? Vamos a todas las naciones. Cuando Jesús dice, y por tanto, haced discípulos, ¿no? Y predicad por todo el mundo, a toda criatura. No dice universal. Y ellos no, que la Iglesia Católica es universal. En ningún lado de la palabra de Dios dice universal. Esto tengo que mirar a ver, porque tela, universal, y la palabra de Dios no dice nada de universal. El Evangelio a todas las naciones. Podemos ir a donde veamos. Mateo 28, 19, pero vamos a mirarlo desde la gran comisión a los apóstoles. Escuchemos, a ver dónde pone universal. 18 Y acercándose Jesús, les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo? 19 Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 Enseñándoles a guardar todo lo que... Sí, pero no está lo que yo estoy buscando. Ya dice a toda criatura, pero bueno. ¿Ves? Hay algunos links que están borrados por algún motivo. Lo tengo que investigar. Está la misma de antes. Y por todo el mundo. Quieto, cantarabunga. Marcos 15, 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, pero no dice id por todo el universo. Universo significa fuera de la Tierra. Lo que se basa en el universo donde están los planetas y todo. Ahí es universal. Y yo he preguntado si Jesús mandó predicar fuera de la Tierra. Eso de universal, otro engaño católico, perdón, otro engaño de los griegos. Le metieron en la cabeza a los romanos, es universal, la iglesia es universal. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso está también en la Biblia católica. Marcos 16, 15.
A ver si está. Bien, ya estoy aquí. Biblia católica. Marcos. Biblia católica. 16:15. 16:15, que dice aquí. 15 y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan por todo el mundo. No dice vayan por todo el universo. No habla de universal. Los griegos engañaron al catolicismo. O sea, al catolicismo, engañaron a los romanos. ¿Dónde estoy yo ahora? Es que los mismos griegos le engañaron a los romanos. En el año 107 se juntaron griegos y romanos para crear la famosa Iglesia Católica, que en el año 107 aún no se llamaba católica, se llamó en el año 325 después de Cristo, no antes. Ya los engañaron, pero no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque lo que es el sistema religioso romano, griego-romano, confían simplemente en los hombres. Que habría vivido entre los... Estás al puntito de la herejía. Jesús es Emmanuel, pues no le pusieron Emmanuel, pero le pusieron Jesús. Dando el futuro. Muchas gracias. Estudios en teología tanto de escritura judaica como de escritura católica, porque para ser musulmán tenés que saberte la Torá, el Talmud y la Biblia. ¿Qué? ¿No? Y se los dice alguien protestante. ¿En qué Biblia se basan los protestantes? Si los protestantes no existían antes de los judíos. No existían, no tienen Biblia para comparar. Y el catolicismo tampoco existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había judíos y gentiles. Los gentiles somos aquellos que no hemos sido, o sea, que no hemos nacido judíos. Y el gentil que quería escuchar la voz de Dios, seguir a Dios, debería convertirse al judaísmo. Si no, no había otra forma. Porque debían de practicar la ley, lo que es el sacrificio de animales, etcétera, y la circuncisión. Si no, no podían escuchar a Dios. Solamente la Biblia católica, y aún así en la Biblia católica fueron capaces de agregarle elementos, de agregarle evangelios que son apócrifos, que saben que son apócrifos. Entonces, ¿cómo me van a venir a decir a mí que los protestantes son elegidos, por así llamarlos, el pueblo de Dios, cuando no? Ojo, el protestante que diga que el protestantismo es elegido por Dios, eso es falso. El pueblo elegido por Dios siempre será Israel. Siempre. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Los gentiles somos también parte del pueblo de Dios por adopción. Pero el pueblo legítimo y escogido de Dios son los judíos. Digan lo que sea. Ya es lo que dice. Bueno, siempre en primero, de ahora. También este. Uy, esto ya me mosquea mucho. Sí, los judíos rechazan a Jesús, Vaya, hombre. Y a ver si lo quiere así, tampoco. Este es un problema, Bien. Jesús dijo después,
No, no fue Jesús, fue el apóstol. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. ¿A cuál se refiere? Porque también yo soy israelita. ¿Quién era? Pablo. ¿Verdad? Dios no desechó al pueblo de Israel. Jamás. Todo lo contrario. Gracias. Gracias al amor que Dios mostró para con los judíos, llamó a los gentiles al arrepentimiento. Si no fuera por el amor de Dios hacia los judíos, los gentiles estaríamos desechados completamente de la gloria de Dios. Eso de que los judíos ya no son pueblo de Dios es una patraña religiosa, y más del catolicismo. ¿Por qué enseñar el catolicismo eso? ¿O los católicos hablan de ese tema? Porque les han enseñado a odiar a los judíos. Porque los judíos, siendo pueblo de Dios legítimo, tienen mala fama. Es igual que dicen, no, los judíos son los masones, mentira. Los judíos son jesuitas, mentira. Los jesuitas masones están dentro del catolicismo, y no solo dentro del catolicismo. Bueno, pero de ahí viene lo que es los jesuitas masones. Fueron los jesuitas, el catolicismo, quien creó esa sociedad masona. Y en la historia habla de dos clases de masones: los que obedecen a los jesuitas y los que se separaron de los jesuitas. Por los que se separaron de los jesuitas son campesinos que no aceptan las condiciones del catolicismo. Por eso ahora dice, no, es que el catolicismo no está de acuerdo con la masonería, no está de acuerdo con los masones que se separaron del catolicismo por las falsas enseñanzas del catolicismo. No los registran ni los judíos. Los judíos a los protestantes no los consideran una religión. Los judíos consideran religión a los católicos y a los musulmanes. Pues claro, porque es una religión pagana. Los judíos hablan mismamente de que la Iglesia Católica, los musulmanes, o sea, la religión, la supuesta Biblia ¿cómo era? Del Corán, es todo religión. ¿Por qué es así? Y se los digo como una ex musulmana convertida y que tengo estudios en teología tanto de escritura judaica como de escritura católica. Ese es el problema de la teología y la apología. La gente se fía mucho de la teología y de la apología. La teología jamás te va a dar nada espiritual y la apología mucho menos. Esta clase de gente se fía de eso. La teología y la apología nada que ver con lo espiritual. La teología lo que te va a hacer es indicar cosas que sí son verdades, que se vieron en este mundo, pero no va a enseñar nada espiritual. Te va a enseñar pues cómo se vivió en tiempos de Jesús, cómo se vivió en tiempos de los judíos en esos tiempos atrás, etcétera. Va a descubrir cosas que se vivieron, pero espiritualmente no te va a dar nada, no te va a solucionar nunca nada, porque se van a hacer siempre preguntas sin respuestas, igual que la apología. La apologeta o la apología simplemente son palabras vanas, pensamientos de hombres, como la filosofía y todo, y se agarran a las historias que cuentan. No, esas historias no te van a dar nada más que un conocimiento, pero no espiritual, sino terrenal, lo que pasó en la tierra. Porque para ser musulmán tenés que saberte la Torá, el Talmud y la Biblia.
La Torá, el Talmud y la Biblia. Tengamos cuidado con el Talmud, ¿eh? Porque es un libro no inspirado por Dios, sino son pensamientos de hombres. Ahí está el problema. La Torá, el Talmud y la Biblia. Ya no sabe ni lo que dices. El geo este no sabe ni lo que dice. ¿Por qué? Porque la Torá o el Antiguo Testamento está dentro de la Biblia con el Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento es la composición de la Biblia, de los libros que trae, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es la Biblia. Y debemos estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no teológicamente, sino espiritualmente, cuando el Espíritu Santo está por medio. Si la estudiamos teológicamente, lo que vamos a ver y a mirar y a saber de un libro hermoso y bello, nada más, pero de lo espiritual no. Y bueno, del Talmud, pues El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas. ahí está. K. El Talmud es una obra que recoge principalmente las decisiones rabínicas sobre las leyes judaicas, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Y leyendas. Es un libro religioso, que cogen de la palabra de Dios y le meten cosas de la palabra de Dios al Talmud. Igual que el tema en el catolicismo. El catecismo no es inspirado de Dios, por Dios. Han pasado cosas de la Biblia al catecismo. Cuidado con lo que leemos. La palabra de Dios hay que leer lo que es la palabra de Dios, no libros aparte de ellos. ¿No? Y se los dice alguien que es ex protestante, ¿no? O sea, nos debería dar un cachito de vergüenza. Porque, a ver, ustedes están afirmando, diciendo, che, ¿cómo son las características de un profeta? O sea, démonos cuenta la entidad de la pregunta que nos estamos haciendo. O sea, que claramente ninguno agarró la Biblia, nadie estudió historia bíblica, nadie estudió los libros religiosos, porque yo creo que de acá los que estamos conectados... Está hablando de libros religiosos, libros hechos por manos de hombres. Aunque la Biblia, lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis, fue escrito por hombres, o sea, escrito, pero inspiración por el Espíritu Santo. Ellos escribían lo que Dios hablaba a sus corazones, lo que salía de la boca de Dios, no esos libros religiosos que inventan historias. Pero bueno, o libros que mayormente vienen con teología, como un libro ahí que era no sé qué Biblia, Biblia apologética, una cosa así, no me acuerdo ahora. A ver ahí si era así. ¿Ves? ¿Qué dice Biblia sobre apología? Nada. Biblia de estudio de apologética. Pero no es de 1960. Cuidado. Le ponen Reina Valera tal, 1960, pero Biblia de estudio de apologética es de hace poco tiempo, hace unos días, como mucho un mes. No la crearon mucho antes. Es un conjunto como la Biblia de estudios, ¿no? Antes era Biblia de estudio, ahora es Biblia de estudio apologética. Más añadiduras, pero no son nada, ¿no? Libros cristianos, Biblia de estudio apologética, libros
cristianos, nada que ver con la palabra de Dios. Solo le meten cosas de la palabra de Dios, después lo que ellos piensan. O sea, son libros que no vienen inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno sabe ni arameo, ni griego antiguo, ¿no? Ninguno sabe. ¿Alguno alguna vez se topó con la Torá en idioma original? Si no me equivoco, todos estos son católicos. ¿Y por qué nos interrumpen entre ellos? Porque son amiguetes, son de la misma escuela, son de la misma sinagoga de Satanás. Ahora, si yo me metiese por medio, ya no me dejarían hablar. Estarían uno y otro hablando a la vez, como siempre. ¿Por qué? Porque lo que es el catolicismo odia a los protestantes. Yo no me considero protestante, pero tampoco me avergonzaría, ni me avergonzo. Me avergonzaría decir soy católico y adorar el marianismo, porque eso no viene en la palabra de Dios. No, yo no. No. ¿Alguno? No, perfecto. ¿Alguno alguna vez abrió el Talmud? Tampoco no. Bueno, pero sí todos abrieron la Biblia. Estoy segura que todos tienen la edición del Reina Valera y ustedes discuten desde ahí, desde la Biblia del Reina Valera. No, lo siento, nosotros somos católicos. Es que no hace falta que seas católico, porque la Reina Valera no es católica. Bueno, eso es cierto, creo. Vamos a ver. Católica Reina Valera. Yo no sé si vi alguna. Debería. Y la Reina Valera, ¿no? Yo creo que vi alguna Reina Valera que era católica, pero a lo mejor fue algo casual. Que bueno, las sociedades bíblicas esas también se las trae. No, es que ¿No? es que somos católicos. Es que Nosotros no somos la misma manera. no somos protestantes, somos católicos. Pero bueno, ojo, que me da lo mismo que sea Reina Valera o Pascualina, porque tanto la Biblia católica como la Biblia no católica pone lo mismo, porque probado está. Pone lo mismo. Pone lo mismo. Es de casualidad que no interrumpen la Biblia católica. Vamos a ver. A ver, hombre. Ahí está. Esta no hubo problema. Libros. Vamos a poner en Éxodo. Capítulo 1. ¿Bien? Capítulo 1. Estos son los nombres. Bien. Voy a quitar esta de aquí que si no me lío yo. Iglesia Católica. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Y aquí lo pone todo esto. Lo mismo, lo pone. Y si sigo, alargo más el vídeo. Pero si leyéramos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pone lo mismo. No la voy a leer entera, simplemente voy a mirar una cosa ahí. Conchuli. Vaya. Capítulo
capítulo 1, revelación de quién, de Jesucristo, ¿verdad? La revelación de Jesucristo, y pone lo mismo. 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores, mediante esta revelación, lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan. Y para que veáis que es lo mismo. 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, no, es que yo tengo la Biblia católica y es muy distinta a la que dicen protestante, ¿no? ¿En qué? Porque todo dice lo mismo. Que han quitado los libros de Judí, Macabeos, etcétera. Pero dice lo mismo. Dice lo mismo. Mira, lo que hacemos nosotros aquí, como católicos, es mostrar la Biblia Reina Valera a los protestantes para que vean horror. Para que luego nos salgan diciendo es que esto, como son católicos, están usando su propia Biblia, ¿no? Nosotros usamos la Reina Valera para demostrarles su error. Es por eso que usamos la Reina Valera. Y sabemos que la Reina Valera tiene muchos errores. Pues entonces la Iglesia Católica tiene, o sea, la Biblia Católica también tiene errores. Porque es el mismo escrito, tanto la Biblia Católica como la Reina Valera. Ya está. Lo que pasa es que el problema es que cuando no tienes el Espíritu Santo, ves muchas contradicciones en la palabra de Dios. Ves muchos errores porque no entiendes. Porque no tienes el Espíritu Santo y no estás convencido, no te guía el Espíritu Santo al convencimiento y a la lectura y al entendimiento. Por eso mucha gente ve, mismamente, muchos que dicen ser protestantes, que yo veo errores en la palabra de Dios. Normal. El que no es nacido de nuevo, no es nacido del agua y del Espíritu, va a haber errores. Quienes no son sellados con el Espíritu Santo y fuego, va a seguir viendo errores. No va a tener entendimiento. Por eso, yo mismamente, cuando leí antes de entregarme totalmente a Cristo, pues veía veía como errores en la palabra de Dios. Había cosas que no me entraban, o sea, que no me convencía. Y es normal. No era aún apartado para Dios. Aún estaba comenzando. Sí, Dios mismo, el Espíritu Santo, me dio convicción de que Jesús es Dios. Antes de ser bautizado yo y antes de esa entrega. Cuando yo aún era un pagano, pero estaba empezando a andar. Pero bueno, se creen que, mira, el 99% de los católicos, lo digo así de claro, tienen la Biblia o no han leído ni la Biblia muchos. Del 100%, vamos a hacer un numerito, el 99% de los católicos son lo que son. Es que sí, que como católicos sabemos que está sobrada en errores. Por eso después salieron los biblistas como Stromberg a hacer realmente una buena interpretación de la Biblia, que tampoco tenemos nosotros la bola de cristal para decir. El católico jamás va a tener una buena interpretación de la palabra de Dios. ¿El por qué? Porque la quieren interpretar a su manera, como le han enseñado sus líderes, no como les puede enseñar el Espíritu Santo. El único maestro es Jesús, ¿verdad? El único que nos enseña, nos guía, nos convence, es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar y nos va a decir esto es así y esto de esta manera. Y nos va a dar su entendimiento, que es como podemos interpretar la palabra de Dios en muchas cosas. Por ejemplo, en las parábolas
Los apóstoles decían, Señor, ¿cómo decía ahora? No me acuerdo. Yo sé que Jesús le dijo, a vosotros se os revela estas parábolas, pero hay a quienes no se las revelarán para que nunca entiendan. Ya lo que le está pasando a los católicos. El Espíritu Santo no les revela nada porque los católicos solo quieren entender a su manera. De hecho, la vida supuestamente cristiana la tienen en doble tinta. Por un lado dicen somos cristianos, pero sus vidas no son el ejemplo. Yo no estoy diciendo de que al ser cristianos ya somos perfectos, no, no. Yo tengo fallos, tengo carácter, pero yo doy ejemplo. Y cuando fallo, digo, he fallado. Pero los católicos, no. Hay pocos católicos que se reconocen a sí mismos como que erran y no creen en el marianismo. Dicen, yo soy católico, pero lo que es el marianismo, el papado y todo eso, las imágenes, yo no creo en ellas. Pero estos que dicen ser católicos, pues se creen más que nadie y no tienen ningún tipo de revelación del Espíritu Santo, sino unas enseñanzas de hombres. Porque ni siquiera soportan el corregir. Perdón, el que los corrijan. Ellos pueden corregir, pero los demás no los pueden corregir a ellos. Un desastre. Che, la interpretación que está haciendo Straubinger es a la luz de los santos evangelios, de los primeros profetas y bla, bla, bla. O sea, es un ser humano. Claro. ¿Cómo se llama usted, señorita? Disculpe. Me llamo Georgina, pero todos me dicen Geo. Gracias, Geo. De verdad, necesitábamos una opinión como la tuya. Yo te lo agradezco de manera personal. Gracias a ustedes, chicos, gracias por el respeto y perdón si por ahí suene un poco. No. Eso es cierto. Hay una cosa que siempre hay que reconocer. Hay católicos que hablan con educación, sin faltar respeto, pero los que hay aquí, algunos, que seguro que es el Abraham, y este es el de siempre. Esto siempre con el jijijaja, riéndose de la gente. Y en vez de edificar, lo que hacen es desparramar, destruir. Pero bueno, la cosa así para ellos y... No te preocupes. No te preocupes. Aprendimos bastante de ti, créeme. Geo. Jesús lo dijo bien claramente, escuchad a los fariseos, pero no hayáis como ellos, sino aprender de lo que dicen. También dijo, escucharlo todo, coger lo bueno y desechar lo malo. Hay gente que habla y nosotros aprendemos muchas cosas de ellos también. Y lo analizamos todo. Lo que no es correspondiente del Espíritu Santo lo desechamos. Como el marianismo, eso no es del Espíritu Santo, eso no es la palabra de Dios, eso lo desechamos. Que la Iglesia Católica es universal, que se justifican con el versículo donde dice Jesús, y si predicad el Evangelio por todo el mundo, y dice, no, eso es universal, pues eso yo lo desecho porque no es universal, eso no viene del Espíritu Santo. Ya extremas y más hacen sentir esto de que hay ciertos profetas, y ellos lo ponen entre comillas, que no deben ser considerados profetas, deben ser considerados simplemente como mensajeros. ¿Por qué? Yo a los profetas de hoy en día no los considero profetas, simplemente gente que no tienen sabiduría, porque el profeta lo que se dedicaba era profetizar y hablar del Antiguo Testamento, ¿no? Y profetizaba lo que Dios le hablaba para que ellos hablasen al pueblo, porque aún no tenían la palabra, aún no tenían el Antiguo Testamento escrito. Pero después, lo dice muy claro. Esto no va solamente por los católicos, esto está para todos los protestantes.
Y no voy a poner Biblia. No, claro, se va a mezclar aquí. Y si no lo pongo por el capítulo y versículo. Porque a veces es necesario. A ver lo que dice aquí. El Dios que Jesús manifiesta con sus acciones y con su mensaje es de hecho diferente al predicado por Juan. Este, más que un profeta, MT 11,9, es el último de los grandes hombres de Dios que cierran una era, la del Dios que ninguno había conocido en verdad, ni siquiera Moisés el gran legislador, o Elías. Creo que este. Sí, aquí está. Ya lo ha dicho claramente. Ay, que leches con esto. Vamos a ver. Esto me suena mucho a... Esto es fácil también. Es que el Google está picado conmigo. Vamos a ver. ¿Dónde vas? Vamos a ver si me lo hace. ¿Me lo hace aquí? Sí. El Gulu que está picado conmigo. Pero... A ver si se abre el... Pasa que este navegador me anda un poco lento. No. Perdón, ya lo he encontrado. Lucas 16:16. Los fariseos y la ley. Esto es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Que viene siendo lo mismo que no lo dijo a todo el mundo. Vale. Y ahora no tengo el traductor de manos. Tengo el traductor, el lector de manos. Aquí. Vale. Bueno, lo podéis buscar. La ley y los profetas hasta Juan. ¿Qué quiere decir? Que fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Lucas 16:16. Los profetas finalizaron una vez que el Antiguo Testamento fue escrito. Ya no es necesario consultar ni escuchar a profetas porque no van a decir nada nuevo, no van a decir nuevas revelaciones, que la única revelación es la palabra de Dios. Bien. Al igual que los apóstoles, el último apóstol fue el apóstol Pablo. El último en morir fue el apóstol Juan. No Juan el Bautista, sino Juan. Porque Juan el Bautista no fue apóstol. Porque los judíos hacen muchas distinciones con las palabras. O sea, es muy difícil cuando uno va a hacer una discusión con un judío, porque el judío sabe mucho de terminología. Entonces ellos te pueden enredar fácilmente con la terminología. Entonces ellos te pueden tergiversar la palabra. Sí, como todo el mundo, algunos judíos usan la terminología para engañar. No todos los judíos. El catolicismo o el griego romano usa la psicología, eso fijo, la lógica, la teología, la apología, eso es normal. Profeta con mensajero. Pero ellos te dicen, el mensajero está varios escalones por debajo de lo que es un profeta. Cuando vos encontrás realmente la distinción es cuando te vas a los textos católicos, los textos de la Biblia. Sí, sobre todo a los textos católicos, porque no dijo a los textos hebreos o a la palabra de Dios, porque si vamos a la palabra de Dios, ni judío, ni gentil, ni nadie nos podrá convencer. ¿Por qué? Porque quien convence es el Espíritu Santo, no las teorías de las bocas de hombres. O cuando te vas a las opiniones de los primeros padres de la iglesia, o inclusive si no querés agarrar nada de lo católico, podés agarrar lo más protestante que hay, que es el Corán de los musulmanes, y ellos te lo explican. Ellos te hacen una síntesis. Agarrarse a
a un libro religioso, que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, y no creen en Jesús como el Salvador, sino que ellos seguían por el profeta Mahoma. De lo que los judíos piensan sobre lo que es el profeta mensajero enviado, semejante a todas las autoridades que utilizan. Que los judíos siempre dijeron que un profeta es un hombre, un varón de Dios enviado por Dios. Y es lo que es. No están diciendo ninguna mentira. Es lo que es. Sino que los católicos que me digan lo contrario, que es un profeta, un enviado de Dios. ¿Y por qué ya no hay profetas de Dios? No solamente porque ya está escrita la palabra de Dios, sino porque Jesús, o sea, Dios nos habló por medio de Jesús. Antiguamente, en tiempos de nuestros padres, así dice la palabra de Dios. Dios nos habló por medio de profetas. Después, ¿por medio de quién? De su Hijo amado. De muchas maneras. Tengo hambre. Aquí lo pone. Dios, habiéndonos hablado. IOS, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a con acento los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Nos habló por medio de su Hijo. Ya no nos estaba hablando por medio de los profetas, sino por medio de su Hijo amado. Y ahora nos habla por medio del Espíritu Santo, a quien Dios nos dejó para que seamos guiados por el Espíritu Santo, no por medio de profetas ni nada. Y bueno, mi gente,